Agradezco a Dios el dirigirme a ustedes una vez más en esta ocasión, como cada domingo, para exponer el mensaje de la palabra de Dios. Como hemos afirmado, siempre es lo que creemos, somos bendecidos al hacerlo. De igual manera, ustedes a quienes debe llegar esta palabra, también por la obra del Espíritu Santo a cada corazón. Dios añada bendición a sus vidas hoy. Quisiera comentarles hoy que hemos tenido la oportunidad, más bien en el día de ayer, de tener nuestra primera conferencia a nivel de pastores en la zona centro y de ello hemos rescatado algunas recomendaciones, palabras del pastor Héctor Oyarzún como presidente de nuestra iglesia, y estas dicen que debe mantenerse los lineamientos, ¿no es cierto?, que de ellos mismos han venido en base a lo que son las ordenanzas también a nivel de gobierno, de autoridad sanitaria, de tal manera que las cosas en cuanto a nuestra realización de cultos se mantiene por un tiempo aún no definido, otro periodo de tiempo. Pese a que, como es normal, lo hemos oído de muchos hermanos, especialmente en las zonas rurales, ¿no es cierto?, ya quisieran comenzar a reunirse en sus congregaciones. Seguramente eso también nos comentó el pastor, que hay pastores encargados en el departamento de mayordomía que irán viendo si es posible, por ejemplo, que aquello pueda darse antes o finalmente, ¿no es cierto?, toda la iglesia deberá volver cuando así se lo permita también la autoridad de este país, ¿no es cierto?, que volvamos a reunirnos como veníamos haciendo. Así que todo sigue más o menos igual como ustedes ya conocen. En ese mismo plano también se nos pidió la oración a favor de algunos hermanos de la Quinta Iglesia en Santiago que están padeciendo esta enfermedad. Así que oremos a favor de ellos. De igual manera nos llega la información de que en el Perú, ¿no es cierto?, aparte del COVID-19, hay un brote de dengue en algunas zonas de ese país, lo que hace mucho más difícil la situación para nuestros hermanos allí en Iquitos. Así es que oremos a favor de todos aquellos hermanos que por alguna razón están pasando por esta tribulación. Nosotros estamos bien. Yo puedo decir aquí junto a mi esposa, con quien comparto los días en este tiempo de soledad, pudiéramos decir entre comillas, no abandonado al Señor, ciertamente estamos bien, queridos hermanos, y por eso es que estamos muy agradecidos de Dios. Así que antes de comenzar el mensaje de la palabra de Dios y saludarles a cada uno de ustedes como ha sido ya nuestro ritual, ¿no es cierto?, al comenzar esta exposición, que Dios bendiga a cada uno de ustedes en nuestro circuito de predicación de Santa Fe a Millagüín, y también, ¿no es cierto?, alcancen bendición o los que nos puedan oír donde estén a lo largo de nuestro país. Oramos, hermanos. Padre nuestro, agradecemos el privilegio que nos das. El predicar tu palabra siempre ha sido para nosotros, Señor, un tremendo desafío, una tremenda responsabilidad y además de eso un gran compromiso. Pues si no resulta fácil, Señor, dar a conocer, exponer con claridad tu palabra, más difícil es aún para nosotros vivir conforme a tu voluntad. Sin embargo, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo y poniendo en práctica, Señor, lo que de tu palabra hemos aprendido, lo haremos para la gloria de tu nombre y también, Señor, como un testimonio vivo de que el Evangelio forma parte
de nuestra vida. Te rogamos tu bendición a favor de los hermanos que están padeciendo por esta enfermedad en Santiago, en el Perú, en todo nuestro país. Gracias por los hermanos que se han recuperado. Gracias por tu protección, Señor, y como dijera aquel gran hombre de la antigüedad, Lutero, si tú quisieras que padeciéramos o levantarnos, Señor, de este mundo a causa de esta enfermedad, sin duda también puede ser considerado como tu buena voluntad. Pues si vivimos con Cristo, es ganancia. Y si morimos con Cristo, aún seguirá siendo la mayor ganancia para nuestra vida. Bendícenos, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mientras ustedes abren sus Biblias en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, queridos hermanos, quiero introducir a la predicación de hoy un poco. Quisiera hablar ciertamente de Jesús. El capítulo 4 habla de Jesús y es Jesús mismo quien se da a conocer. La pregunta podría ser, ¿quién es Jesús? Desconozco si existen estadísticas con respecto a la búsqueda, al interés que las personas estén mostrando por conocer a Jesús. Pero si las hubiera, en mi opinión, creo que estas estadísticas, este interés debería ir en aumento. Mire, hay un versículo que ustedes conocen y que está en el libro del profeta Amós, que dice: aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír de la palabra de Jehová, de la palabra de Dios. Por eso es que me refiero a las estadísticas. ¿Habrá subido el interés o la frecuencia por buscar a Dios y conocerle? El siguiente versículo de Amós dice: e irán errantes de mar a mar, desde el oriente hasta el occidente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Bueno, el pasaje puede dar para algunas interpretaciones, pero si Dios está diciendo que las personas buscarán, recorrerán de oriente a occidente, o de mar a cordillera, o de mar a mar, dice, buscando a alguien que les hable de la palabra de Dios, debo decir, en mi concepto muy personal, que este es el tiempo, que ahora está sucediendo de alguna manera. El testimonio de un pastor en la conferencia de ayer dice que a raíz de estas reuniones que se hacen a través de estas formas virtuales, ¿no?, de lo tecnológico, se han abierto estas posibilidades y las familias esperan ansiosas el momento en que el pastor va a llegar a un hogar a través de la palabra de Dios. Entonces, algo está sucediendo. También lo he oído por aquí, de cómo las familias y cómo los vecinos se integran a oír de la palabra de Dios. Así es que, gracias a Dios por eso también. Pero hay una cosa importante en esto, y por eso es que al participar hoy de la palabra de Dios, tendremos, ¿no es cierto?, una muestra fehaciente, verdadera, correcta de quién es Jesús y a qué es que Él ha venido a este mundo. La información que nos provee el mundo, por ejemplo, si tuviésemos la oportunidad de ir a algún museo importante en alguna capital del mundo, veríamos que las imágenes de Jesús son diversas, tan diversas que en realidad las personas que pueden observar aquellas exhibiciones finalmente se quedan con una idea muy vaga acerca de quién es Jesús. Lo mismo sucedería, imaginemos en un programa de televisión como tantos que hay, ¿no es cierto?, en donde muchas personas van a participar de un programa, ¿no es cierto?, que pudiera llamarse Yo Soy Jesús. Y en un momento determinado el animador dirá: póngase de pie el Jesús verdadero.
¿Y qué pasará allí? Todos se ponen de pie. Lo que implica, ¿no es cierto?, que para quienes están observando no hay ninguna certeza entonces de quién es Jesús. Para tranquilidad de quienes están interesados y de quienes forman parte de esta estadística de la búsqueda del verdadero Jesús, del único Dios verdadero, existe una forma de encontrar la información correcta para nuestra tranquilidad. Y eso no es otra cosa que la palabra de Dios, las Escrituras. El autor de un libro que tengo por aquí a mi lado, el manual bíblico de Halley, dice que la Biblia es la posesión más valiosa de la humanidad. Y luego él mismo en su libro hace referencia a la opinión de personas tan importantes que fueron llamados incluso por su incidencia en sus declaraciones padres de la iglesia. Me refiero, por ejemplo, a uno de ellos, Jerónimo de Praga. ¿Qué dice en este libro la opinión de Jerónimo? Dice, ignorar las Escrituras es ignorar al mismo Cristo. No hay más que un río que emana debajo del trono de Dios y es la gracia del Espíritu Santo, y esta gracia del Espíritu Santo está encerrada en las Escrituras. Es decir, en ese río de las Escrituras, y corre este río entre dos riberas que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, y en cada orilla se encuentra plantado un árbol que es Cristo. Uno más, porque son varias las citas, ¿no es cierto?, que hace Henry Halley. El segundo nombre es Agustín, otro teólogo que escribió lo siguiente: cuando es más pobre el hombre de su propio fondo, más debe enriquecerse en estas fuentes sagradas. Naturalmente se refiere a las Escrituras. Para todas las enfermedades del alma, proporciona la Sagrada Escritura un remedio. Y agrega, ama las Escrituras y te amará la sabiduría. Bien, entonces ahora demos lectura a la palabra de Dios, como dije antes, en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, hermanos, versículo 16. Dice así, Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante. Y vino Jesús a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. No cualquier libro, no cualquier folleto, sino la palabra de Dios. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro lo dio al ministro y sentóse. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se cumple, o hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos le daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Dios añada bendición a nuestras vidas a través de su palabra. Bueno, una de las cosas más maravillosas que hay aquí en esta porción bíblica es que es precisamente el Señor mismo quien se muestra como el ungido de Dios. Se exhibe como el Cristo verdadero,
como el único que tiene potestad, poder, autoridad para traer estas buenas noticias. En medio de tanta noticia negativa hoy día, el Evangelio de Jesucristo, esta salvación tan grande, como decimos siempre, es la más hermosa noticia que puede el hombre escuchar. Y dice que está destinada a ser oída o a ser llevada o a ser predicada a los pobres, a los que están en una condición precaria, que es lo que pudiéramos decir, estamos todos en eso hoy día, al menos en el sentido de nuestra salud. Nuestra salud se ha empobrecido, la humanidad entera está en esa condición de precariedad que la verdad es que no sirve mucho, ¿no es cierto?, hoy día en ese sentido, ni el dinero, ni otro tipo de recursos. Así es que bien podríamos decir que ya tenemos de parte del Señor un ofrecimiento o algo tan maravilloso como es que para aquellos que estamos en esta situación de pobreza o precariedad en cuanto a nuestra salud, Cristo es la solución. El Señor es la solución. A dar buenas nuevas a los pobres. Bueno, pero no cualquier pobre tampoco, pues puede suceder, ¿no es cierto?, que malentendamos esto y pudiéramos decir que solamente aquellos que no tienen recursos materiales. La pobreza no es precisamente eso, no es solamente falta de dinero, es quizás esta tremenda debilidad en la que estamos hoy frente a esta enfermedad que avanza con una fuerza indetenible, Pero para que usted se haga, o para que la palabra de Dios, mejor dicho, se haga entender en su corazón, en su vida, cuando el Señor habla de pobres, se refiere a un cierto tipo de personas que Él describe también en su Sermón del Monte de una manera magistral. Y en el capítulo 5, dice aquí la Escritura, y viendo las gentes, Mateo capítulo 5, y viendo las gentes, subió al monte y sentándose, como en el caso anterior, también las personas estaban atentos a qué iba a decir este hombre tan especial, este ungido de Dios. Sentándose se llegaron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Habrá muchas maneras y mejores que las que yo pudiera hoy darles a ustedes acerca de qué significa ser pobres de espíritu. Pero probablemente, dicho en palabras sencillas, es una persona que ha dejado de confiar en cualquier otra cosa, que no confía ya en sí mismo, que no tiene otra esperanza que no sea en Dios y en su palabra. Para aquellos que han agotado los recursos, para aquellos que no tienen ya esperanza de ninguna naturaleza, es esta palabra de Dios, los pobres en espíritu. Así es que si alguien no tiene, ¿verdad?, ya aquí echar mano, pudiéramos decir. En los domingos atrás decíamos que alguien dice hoy sálvese quien pueda y que hay una desesperación a tal grado que va creciendo, pues hoy la palabra del Señor dice que las buenas noticias, las palabras esperanzadoras son para aquellos que finalmente están corriendo en busca de oír la palabra de Dios. Así que Dios bendiga a aquellos corazones que se están volviendo sensibles al mensaje de Dios, porque este es el propósito de Dios a través de esta tremenda y terrible enfermedad que nos está hoy atacando con tanta furia. Entonces, dar buenas nuevas a los pobres en espíritu, a los quebrantados de corazón, aquellos que están sus corazones rotos a causa de una pérdida, a causa de una enfermedad que no tiene retorno.
a pregonar libertad a los cautivos. En los noticieros vemos cómo muchas familias en el mundo entero están detrás de las rejas de sus casas cautivos, mientras dure esta cuarentena, mientras dure este tiempo en que no podemos hacer una vida normal, pero Dios dice que para ese tipo de cautividad también hay una esperanza de libertad, y todo vendrá a su tiempo con la ayuda de nuestro Dios. A los ciegos vino a darles vista, para que realmente, ¿no es cierto?, una persona que nunca había tenido esta experiencia pueda ver realmente al verdadero Señor de su vida, al verdadero Cristo que puede solucionar este problema. A predicar, dice que vino el Señor el año agradable. Bueno, ¿cómo vamos a recordar el año 2020? Seguramente como el año más terrible de nuestra experiencia, donde miles de fallecidos, ¿no es cierto?, ya han dejado este mundo, historias muy, muy tristes, pero bien pudiera ser, como dice el profeta Isaías en su capítulo 6, que para usted, si ha estado buscando ya una solución de mejor calidad, pudiéramos decir, más allá de la salud que proporcionan hoy la medicina, los hospitales, que no deja de ser interesante y muy buena. Pero seguramente hay algo más que usted está deseando, y bien pudiera ser eso: conocer al Señor de su vida, que aparte de sanar su cuerpo, puede sanar su alma, darle salvación, vida eterna. Isaías dijo: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, o conocí yo al Señor. Es decir, este año que por los sucesos que se están llevando a cabo, ¿no es cierto?, son terribles, pero bien pudiera ser que para muchos, deseamos que sí, aunque el apóstol Pablo habla de algunos que han de ser salvos, pero quizás esta palabra algunos en el lenguaje de Dios significa muchos. Así es que esperamos en Dios que dentro de esos algunos usted pueda poner atención al mensaje de la palabra de Dios que está llegando de distintas formas a su vida. Pues bien, como dijimos antes, la humanidad, el mundo entero, ha entrado definitivamente en una condición de precariedad, de pobreza sin precedente. Como hemos también leído, puede que esta no sea la peste o la enfermedad o el virus más terrible. También sabemos, por ejemplo, que en los años aproximadamente 1300, una cosa así, ¿no es cierto?, hubo en Europa lo que se llamó la peste negra, y esta diezmó o dio muerte aproximadamente al 50% de los habitantes de Europa. Es algo terrible. Sin embargo, para los de aquella época y para los que vivimos en este tiempo, la respuesta esperanzadora es la misma. Me ha ungido el Señor, dice el Señor, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y por eso, estimados hermanos, a raíz de esta situación, ¿no es cierto?, que aún se mantiene, es que nos presentamos o estamos aquí para presentar desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva bíblica, la solución o respuesta a esta gran pobreza en la que nos encontramos. Alguien ha dicho, y con bastante razón, ¿verdad?, que el dinero es muy útil y que ayuda, pero que no es todo. Luego la pregunta entonces, ¿qué es todo? ¿Cuándo una persona puede estar realmente satisfecho? Solamente cuando conocemos a Cristo. Quiero que leamos allí algunos versículos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, en la carta de Pablo, en su segunda carta a los Corintios, sobre qué y cómo puede producir este cambio tan esperado, tan necesario
en este tiempo. Segunda a los Corintios capítulo 8. Dice así: porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Lo dijimos antes, Jesús es el que se exhibe, se presenta como el Salvador del mundo, como el que trae la solución para este gran conflicto. Y aquí está una vez más esta misma frase, en ese mismo sentido. Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, ni dudarlo, Rey de reyes, Señor de señores, Dios mismo, creador de todas las cosas. Se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Cómo podemos apreciar todo esto, estimados hermanos, que Cristo, el Rey de reyes y Señor de señores, en otras palabras, Dios mismo, sí, lo vemos allá en el Evangelio de Juan, cuando dice, se hizo carne, ¿quién? Cristo, el Hijo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Luego también podemos tomar otra porción de la Biblia cuando dice que Él se hizo pecado por nosotros. Y luego aún más, que Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. De esta forma Él se empobreció por nosotros. De esta forma Él dejó toda su gloria, toda su condición de Señor y Rey de reyes para venir a este mundo y morir por el pecado de la humanidad. La cruz, donde Él murió, la corona de espina que pusieron en sus sienes, la ropa de grana con que lo vistieron, son los símbolos de aquella pobreza que Cristo asumió en sí mismo y por nosotros. Bueno, eso es lo que enseña la Biblia, y eso es lo que usted debe creer para que entonces tenga un conocimiento cabal de quién es Jesús realmente. Pero siempre habrá alguien que podría diferir de esto, que no esté de acuerdo, que no conoce al verdadero Jesús, como en los días de Pablo, una gran nación de aquellos tiempos, los griegos, adoraban dioses, diosas, imágenes, igual que en una galería de arte. Todos eran dignos de la adoración. No había a nadie de exclusiva adoración. Vamos a leer este pasaje, hermanos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, que dice de la siguiente manera, versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, Pablo está en Atenas, pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al Dios no conocido. En medio de toda una cantidad, una diversidad de dioses, diosas, imágenes que los griegos adoraban, había una inscripción relativa al Dios no conocido. Entonces Pablo dice: aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Este, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de mano, ni es honrado con manos de hombres necesitados de algo, pues Él da a todos vida. Decimos amén a eso. Pues Él da a todos vida y respiración y todas las cosas, incluida la solución de este tiempo
tan adverso que nos ha tocado vivir. Entonces a ese Dios no conocido, al cual honraban como a todos los demás, los griegos, es al que hoy también debemos poner en su lugar apropiado. No es que nosotros tengamos esa prerrogativa o ese derecho, sino que tan solo debemos decir a través de la palabra de Dios, estimados hermanos, quién es Jesús y cuál es su tarea, su obra que Él dice haber concluida, que Él dice haber concluido, que Él dice haber dado por terminada. Y eso sucedió allí, como dijimos, en la cruz del Calvario. Eso ya está ejecutado. La salvación, como hemos dicho otras veces, es un hecho, pues Cristo ya murió por nuestros pecados en la cruz, y es por eso que hoy lo recomendamos, lo proponemos, lo predicamos, ¿no es cierto?, como la solución también para este tiempo. Pero una reflexión que es probable que suceda, ¿verdad?, en estos tiempos también, y que sería lo peor, que además de la gravedad de esta contagiosa enfermedad del COVID-19, peor que eso sería que alguien estime, resuelva innecesario, inútil el sacrificio de Cristo. Ese rechazo hacia el Señor, ese supuesto rechazo, seguramente usted no hará eso. Usted abrirá su corazón a la palabra que estamos predicando. Yo, dice el Señor Jesús, fui ungido para dar las buenas nuevas de la salvación a los pobres, a los que ya no tienen ninguna esperanza, a los pobres de espíritu. Pero la razón de este rechazo que pudiera existir en alguna persona, ¿no es cierto?, que es tan frecuente a veces, o más de lo frecuente que quisiéramos, tiene también una referencia bíblica, ¿no es cierto?, porque Dios conoce y expone en su palabra su preocupación, ¿no es cierto?, frente a ese rechazo o incredulidad de alguien. En el último libro de la Biblia, en el capítulo 3, el Apocalipsis, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 17, dice: porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Puede ser que alguien tenga tal arrogancia, osadía, atrevimiento. Sí, es posible. Es posible. Pero también es posible que alguien tenga una actitud sumisa, ese espíritu quebrantado, ese pobre espiritualmente, que no tiene una opinión sobresaliente de sí mismo, sino que más bien cree que la solución a todo esto está en las manos de Dios. Esa persona puede tener una respuesta muy distinta a si tuviera, ¿no es cierto?, una postura diferente. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Bueno, este versículo y muchos otros seguramente lo que mejor hacen es describir la condición miserable, pobre, desnuda del hombre frente a esta realidad que vivimos hoy, y mayormente frente a nuestra condición de pecadores perdidos. Y tenemos que citar, ¿no es cierto?, porque la paga del pecado es muerte, dice la Escritura, mas la dádiva de Dios, Cristo Jesús, es vida
eterna. Así es que, estimado hermano, hoy te invitamos a reconocer en Cristo sus abundantes riquezas que por medio de la fe pueden ser tuyas hoy y puedes ser sacado de esa pobreza. Mire, hay una cita que quisiera mencionarla aquí brevemente. Satanás, el enemigo de nuestras almas, probablemente él quiso de todas maneras hacer su tarea de tentador, como lo hace también con la humanidad entera. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, encontramos un pasaje en donde Satanás precisamente tienta al Señor, diciéndole que Él era dueño de todos los reinos del mundo y que si Él le adoraba, le daría autoridad, potestad sobre todos esos reinos. ¿Qué cosa más sin sentido lo que Satanás está haciendo en este caso, ¿verdad? Porque nosotros sabemos por la palabra de Dios que el Señor Jesús es dueño de todas las cosas, naturalmente. Entonces no podemos desconocer que el verdadero Jesús, por la palabra de Dios, está hoy frente a nuestros ojos, de alguna forma a través de esta predicación, esta galería en donde podemos ver al verdadero Jesús, sin duda es la palabra de Dios. No en vano Él lo afirmó con sus propias palabras cuando dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 20. También en Juan 5, 21, Él dice, así también el Hijo a los que quiere da vida. Como el Padre da vida a los que Él quiere, así también el Hijo a los que quiere da vida. Juan 5, 21. Así es que, amados hermanos y personas que no conocen al Señor, este es el Cristo que exhibe la Biblia. Este es el Cristo que mostramos hoy. Y este Cristo se puede encontrar entonces en las páginas de la Biblia. Como decía Agustín, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, en ambas riberas hay un árbol plantado que es Cristo. Cristo, las Escrituras lo revelan, el Señor Jesús así habló de sí mismo, que los profetas, que Moisés, que toda la Biblia hablaban de Él y a qué Él había venido a este mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo estaba perdido, pero Él tanto me amó que murió por mis pecados en la cruz. También lo hizo por usted, estimado amigo. También lo hizo por usted, estimado hermano. Aliéntese, alentémonos mutuamente en este tiempo. Es verdad que estamos un poco preocupados por esta situación, ¿verdad? Sobre todo porque no nos podemos reunir con normalidad, pero si el Señor así lo permite, pronto esto también concluirá este tiempo de recesión, ¿no? En este sentido. Pero nuestras palabras están dirigidas mayormente a quienes no conocen al Señor, para que a través de la predicación de la palabra de Dios puedan tener acceso a esta verdad. Te invito, ¿harás eso? ¿Abrirás tu corazón, aun cuando no es un derecho absoluto del hombre, sino es Dios el que toca el corazón? Si crees en las Escrituras, si crees en el Señor como el autor de esta salvación, recíbele como tu Señor y Salvador. Y no solamente estamos prometiendo en el nombre del Señor, ¿verdad? Sanidad para el cuerpo, pero sobre todo sanidad para el alma, que es el perdón de los pecados, que es la sanidad más importante, frente a la cual estamos en precarias condiciones. Pero por eso Pablo dijo que Él se hizo pobre, Jesús se hizo pobre,
siendo rico, para que nosotros de su pobreza fuésemos enriquecidos. Amén y amén. Que Dios nos bendiga hoy por medio de su bendita palabra, estimados hermanos. A Dios sea la gloria. Muchas gracias. Amén.